Bueno, mis amados hermanos y hermanas, el Señor les bendiga rica y abundantemente. Otro día más que nos regala el Señor, otro día más en compañerismo todos con el mismo espíritu, dándole la gloria a Dios, dispuestos a perseverar en esta buena batalla, la fe, porque es una buena batalla. Y esto es parte de la buena batalla, la disciplina en las cosas del Señor. Vamos a empezar entonces, mis amados hermanos. Juanito, llenos en oración, por favor. Amado y bendito Dios, Padre Santo, Dios de toda gloria, maravilloso Señor. Venimos hoy en esta mañana, Señor, necesitados de ti, buscando tu rostro, buscando, Señor, acercarnos un poco más a ti, conocerte un poco más, Señor. Gracias, amado Rey, porque has permitido y te ha placido que podamos abrir nuestros ojos en este día, Señor, para poder contemplarte a ti, Señor. No es para vivir para nosotros, no es para nuestro deleite o para que lo gocemos en cosas vanas, Señor, sino que este día es para poder apreciarte a ti, Señor. Apreciar, Señor, cuán misericordioso, cuán bueno eres, Señor. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador, y por el cual, Señor, a través de su muerte, podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Señor, podemos ir a ti confiados de que no vamos a ser consumidos, sino que hay uno bueno y uno perfecto que está por nosotros. Y a través de él, Señor, podemos elevar nuestras oraciones y nuestras plegarias a ti, Señor. Gracias, Señor, porque a través de Cristo tus oídos están prestos, Señor, a escucharnos. Y gracias, soberano Dios, porque podemos inclinarnos en oración a ti, Señor. Desde los cielos te pedimos, te rogamos que toda pereza, que todo mal hábito, Señor, se pueda cambiar, Señor, por ese hábito precioso de acercarnos a ti diariamente, Señor. Como hablábamos ahora, Señor, no es fácil, pero qué precioso es el resultado tan grande que obtenemos cuando al final podemos decir valió la pena. Gracias, soberano Dios. Permite que tu palabra, Señor, sea una guía en esta mañana y que seas tú ayudando al pastor Eduardo, Señor. Te bendecimos, te damos a ti la gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos y hermanas, el Señor me los bendiga. Hoy nos corresponde el devocional del día febrero 2. Y mire cómo empieza, el privilegio de la oración. Entonces, quien tenga el devocional a la mano, bien pueda. El privilegio de la oración, febrero 2. Dale, hermanita Jenny. Vale, pastor, buenos días, hermanos. Febrero 2, el privilegio de la oración. Aconteció aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Lucas 11:1. Nuestra comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo se expresa principalmente en nuestras oraciones. Ellas dan evidencia de nuestra relación con Él. Él no solo nos habla mediante su palabra, sino que también nos ha confiado el asombroso privilegio de comunicarnos con Él en la oración. La Escritura nos brinda múltiples relatos de la propia vida de oración de Jesús. Mientras más nos familiaricemos con estos registros, más nos daremos cuenta de que Jesús trataba la oración como un hábito sagrado. Él oraba de manera regular durante las primeras horas de la mañana para colocar ante el Padre sus planes para el día.
Orar en un lugar silencioso y solitario permitía a Jesús seguir la voz de su Padre en medio del ruido de las muchedumbres e incluso de las peticiones de sus discípulos. La oración formaba el contexto o el marco de todas las decisiones que tomaba. La rutina de oración de Jesús movió a sus discípulos a pedirle: Señor, enséñanos a orar. Evidentemente, ellos estaban impresionados por su intensidad y enfoque, y esto creó en sus corazones un hambre por una intimidad similar con el Padre. En respuesta a su petición, Jesús les enseñó que no debían usar repeticiones sin sentido, ni pensar que serán oídos por su palabrería. Mateo 6:7. En otras palabras, al orar no debemos balbucear ni hablar monótonamente. En cambio, en el ejemplo que Jesús dio, el Padre Nuestro, descubrimos que los hijos espirituales de Dios son libres para dirigirse a Dios simple y directamente como Padre Celestial. ¿Y por qué debemos orar? Para comenzar, debemos pedir que el nombre de Dios sea honrado como lo merece, para que traiga su reino en nosotros y a nuestro alrededor, y para que supla nuestras necesidades diarias. Debemos admitir nuestra necesidad diaria de arrepentimiento, de extender perdón a otros y nuestra dependencia en Dios para lidiar con la tentación. En nuestras oraciones, Jesús explicó: debemos buscar y pedir ver la gloria y la gracia de Dios en medio de la vida diaria. En nuestro peregrinar cristiano, es posible que no exista nada más importante ni más difícil de mantener que una vida de oración significativa. Sin embargo, aquí encontramos ayuda. Si Jesús, el Hijo Divino de Dios, tuvo necesidad de orar, entonces también tú y yo la tenemos. Ese pensamiento solemne debería movernos a arrodillarnos, y una vez ahí podemos emplear libremente el Padre Nuestro como una ayuda para nuestra propia oración. Dios te ha dado el gran privilegio de acercarte a Él en oración y de dirigirte a Él como Padre. Él está listo para escuchar y para ayudarte. Asegúrate de tratar la oración como un hábito sagrado y nunca como una extra opcional. Para profundizar, Lucas 11, del 1 al 13. Bueno, hermanos y hermanas, buenos días para los que me han saludado. Este devocional de hoy, de verdad que nos pone a reflexionar, porque sé que la gran mayoría de nosotros, la oración solamente es un instante, 4, 2 minutos, 5 minutos. Les cuento una anécdota. Normalmente en la iglesia te invitas al servicio de oración y llega un 2% de la iglesia yéndonos bien. ¿Por qué? Porque es que la oración realmente implica o involucra toda nuestra voluntad, todo nuestro deseo de poder pasar tiempo con Dios. Y realmente nosotros pasamos tiempo con Dios cuando queremos, o sea, cuando necesitamos algo de Él. Generalmente nuestras oraciones son intensas o nuestras plegarias cuando realmente estamos en una crisis, cuando realmente las cosas están mal en nuestro hogar y buscamos a Dios siempre necesitados de su ayuda. Y realmente no debería ser así, porque realmente debería ser una intención diaria de pasar tiempo con Dios, de escuchar a nuestro Padre, de poder hablar con Él. Por eso la oración es sinónimo de compañerismo, de relación. Hay un texto en la Biblia que es impactante, que es una advertencia para nosotros los hombres, que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, cuando dice: maridos, dad honor a vuestras esposas tratándolas como vaso más frágil, para que tus oraciones no tengan estorbo. Aquí está hablando de que hay algo legal en contra de nosotros que hace de que no importa cuánto oremos, Dios nos va a escuchar. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema, por qué la oración es un privilegio. Y nosotros hemos perdido de vista ese privilegio que costó la sangre de Cristo, porque todo lo que tú recibes,
Todo lo que tú y yo tenemos es por causa de Cristo. Dice la Escritura que toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Entonces, orar es un privilegio que Cristo compró en la cruz y nosotros no estamos usando la oración. La oración realmente es fundamental en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios, en nuestra vida diaria, en la toma de decisiones, en nuestra batalla espiritual que tenemos en contra de nosotros y del enemigo que está a nuestro alrededor. Entonces la oración, como dice la Escritura, dice en Lucas 11:1, aconteció que estaba Jesús, mire cómo estaba, orando en un lugar. El Señor Jesucristo separaba siempre un lugar aparte, un lugar silencioso donde él pudiera tener realmente una conexión absoluta con el Padre. Porque generalmente cuando vamos a orar, como dice nuestro hermano Juan ayer en la enseñanza de la adoración, siempre el enemigo va a querer hacer que nuestra mente se disperse. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, y creo que es muy incómodo, que tú estés hablando con alguien y la gente pegada a un celular. ¿No han visto ustedes? Como esa falta de respeto con las personas. O que están dispersas y mirando otras cosas y realmente las personas están hablando y uno dice como asintiendo de que está escuchando, pero realmente su mente está en otro lugar. Lo mismo pasa con Dios. Nosotros llegamos a orar y realmente nuestra oración para nosotros es, realmente nuestra vida de oración simboliza o refleja nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual se refleja cómo oramos. No cuánto oramos, sino cómo oramos. Porque hay muchos que pueden pasar mucho tiempo orando, pero como decía el Señor Jesucristo, puede ser palabrerías. O muchos se ponen en pie en la congregación a orar y solamente para que los vean. Pero realmente vamos mucho más allá, vamos mucho más allá de esto. Entonces, nuestra comunión con Dios se expresa principalmente por nuestra vida de oración. El pastor R.C. Sproul, ya en la presencia del Señor, dijo que los discípulos, y me impactó mucho, ¿por qué? Y Sproul dice, ¿por qué los discípulos no le dijeron a Jesús, enséñanos a levantar muertos? ¿Por qué no le dijo, enséñanos a convertir el agua en vino? ¿Por qué no dijo, enséñanos a calmar las tormentas? ¿Cierto que no le dijo eso? Le dijeron, enséñanos a orar. ¿Por qué? Los discípulos veían, como dice el devocional, cómo era de representativo e importante para el Señor Jesucristo la oración. No olviden que el Señor Jesucristo era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Y nos está mostrando la necesidad de la dependencia absoluta en Dios en la oración, porque realmente la oración es sinónimo de dependencia. Cuando tú no oras, te crees autosuficiente y crees que puedes hacerlo por ti mismo. Les cuento algo, amados hermanos. Nosotros como pastores podemos hacer un muy buen sermón, hacer una muy buena exégesis, tener una muy buena homilética, o sea, hacer todos los pasos para hacer un muy buen sermón y predicarlo expositivamente. Pero si ese sermón no está bañado por la oración, les garantizo, amados hermanos, que solamente es un conocimiento. Para los que no sepan, el pastor Charles Spurgeon cuenta en sus biografías de que en la iglesia de Charles Spurgeon, en el sótano de la iglesia, había un ministerio de intercesión que trabajaba a las 24 horas del día y se turnaban. Siempre había gente orando en el sótano de la iglesia. Y ustedes vieron lo que pasó y cómo Dios usó al pastor Spurgeon y cómo la iglesia que él pastoreaba aún permanece. Pero nosotros no oramos. Y cuando nosotros miramos los hombres de Dios o mujeres de Dios en la Biblia, siempre vemos que eran hombres y mujeres de oración. Hombres y mujeres que su mayor deseo era estar en la presencia del Señor. Y orar es estar en la presencia del Señor. Es por eso que les decía ahora que la oración es sinónimo de mi relación con Dios. Se habla de que hay la importancia de orar. El mundo puede orar. Hay gente que dice, no es que yo estoy orando. Sí, hay gente que ora. La pregunta es, ¿a quién está orando? ¿Quién te ayuda? ¿Quién intercede por ti y por medio de esa oración? Nosotros podemos entrar directamente a la presencia del Señor.
pero todas nuestras oraciones son llevadas delante del Padre por medio de Jesucristo. Al final del devocional les voy a leer un texto que nos va a dejar perplejos con respecto o sea, lo que es la oración en el reino de los cielos, en el altar de Dios. Cómo esa oración que tú haces, que a veces pensamos que es tan sin sentido, que es como hablar al viento, porque muchos piensan que es hablar al viento o estar hablando solos. No, cada vez que nosotros nos presentamos estamos delante de Dios, porque lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Los cielos se abren y tú estás delante de Dios. Nuestra vida está llena de ansiedades, de preocupaciones, y es porque nuestra vida de oración no es la correcta. Nuestra vida de oración nos muestra cuánto tú crees en Dios, cuánto tú confías en Dios. Jesús oró, y mire por qué era tan importante la vida de oración del Señor Jesucristo. Jesús oró en momentos cruciales y críticos de su vida. Lo hizo en el tiempo cuando fue bautizado, cuando escogió a los discípulos. Estaba orando solo, también oró teniendo gente a su alrededor. Oró por Simón, oró por los enfermos, oró en el huerto de Getsemaní cuando fue tentado en esa tentación tan tremenda cuando se enfrenta a la muerte. Oró incluso cuando lo estaban matando. Si recuerdan que Jesús está muriendo en la cruz y lo están vituperando y diciéndole de todo, y Cristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, la vida de Jesús fue una vida de oración. Alguna vez escuché a un pastor que decía que la oración debe ser como respirar para nosotros. Debe ser tan fundamental y tan importante como respirar, porque si no respiramos, nos morimos. Uno de los síntomas de que un cristiano está decadentemente espiritualmente hablando son tres principios. Uno, no lee la Biblia. Dos, no ora. Tres, no se congrega. Y por alguno de esos empieza. Y generalmente empieza por la oración. ¿Qué pasaría con un matrimonio cuando solamente su esposo y su esposa solamente se saludaran por la mañana? Buenos días, ¿cómo estás? Hasta luego. En la tarde llegas a almorzar, buenos días, buenas tardes, gracias por el almuerzo, hasta luego. ¿Cómo sería esa relación? Esa es nuestra relación con el Señor. Solamente una oración de necesidad, solamente cuando estamos en una crisis. Pero cuando todo está bien, difícilmente oramos, difícilmente damos gracias por los alimentos, difícilmente lo hacemos. La oración en tiempos de angustia y prueba. El mismo Señor Jesucristo nos enseña cómo era su vida de oración en los momentos más difíciles de su vida. La oración tiene una gran presencia en la vida del Señor y en todo tipo de circunstancias que él viviera. La oración para el Señor era 100% hombre, una señal de absoluta dependencia a Dios. Y él nos dio ejemplo. Esa vida de oración de Jesús debe ser tu ejemplo. Vamos a Marcos 14, 32 al 38. Marcos 14, 32 al 38. Marcos 14, 32 al 38. Dice la palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mire tan tremendo. El Señor Jesucristo, en el momento más difícil de su vida, va a orar. Y es Dios. Pero Él va a enfrentar esta tentación por medio de la oración. Dependencia absoluta del Padre, no de sus fuerzas, no de su capacidad de hacer milagros, no del poder que Él tenía y que tiene. Él reconoció que el que tiene todo poder es Dios. Dice, Señor, yo conozco que todo lo puedes.
Si te es posible, aparta de mí esta copa o este momento, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración está centrada en Dios, en quién es Dios, por qué es Dios. Y eso usted lo ve en las oraciones de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, siempre se centran en Dios. Y es por eso que cuando Él dice Padre nuestro, y eso lo vamos a ver más adelante, el por qué la oración debe estar centrada en Dios, no en nosotros mismos. Que vamos a encontrar un ejemplo de las personas que dependían de ellos mismos y oraban consigo mismos. Es el tipo de oración que no debemos hacer. El Señor Jesucristo enfrentó esta gran tentación en el huerto y fue enfrentada por medio de la oración. Dice, vino luego y los halló durmiendo en el 37 y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mire qué impactante esto. Los encontró durmiendo y le dije, ¿no has podido velar y orar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Cómo enfrentó Jesús esta oración, esta tentación tan fuerte? Velando y orando. Estaba velando por él mismo. Él estaba enfrentándose a sí mismo porque era un sentimiento de autoconservación. ¿Quién quiere morir en una cruz? Nadie. Era distinto de autoconservación de la vida, de cuánto amamos la vida. Pero sabemos de que la vida depende de Dios. Y eso es por eso es que él fue allá, fue al autor de la vida. Siendo Jesús también el autor de la vida, pero él está enfrentando a la tentación como hombre, no como Dios, porque Dios no puede ser tentado. Pero aquí está Jesús enfrentando esa tentación. ¿Cuántas veces estás en el fragor de una discusión en tu hogar y en vez de ponerte a orar te pones a alegar, a echar cantaleta y a echarle más leña al fuego? Cuando tú velas, ves venir el problema, tú ves venir la circunstancia y puedes enfrentarla antes de, no durante de, porque realmente enfrentamos los problemas es durante el problema, durante la tentación, y difícilmente podemos salir bien librados. Difícilmente. ¿Qué hubiera pasado con la vida de David cuando vio a Betsabé y la deseó? En vez de ponerse a orar, se puso a maquinar en su mente y en su corazón todos esos pensamientos pecaminosos. La oración nos ayuda en los momentos de prueba, de tentación, de dificultad. Nos acerca a Dios de una manera especial, de tener compañerismo, intimidad con Dios. El mundo puede rezar y pretender orar, pero solo Dios escucha y obra en la oración de su pueblo. ¿Escucharon eso? Las personas del mundo pueden orar y rezar, incluso pueden rezar muy bonito, pero si ese hombre, esa mujer no ha sido reconciliado por medio de Jesucristo, esa oración no va a ser escuchada. Igualmente, cuando nosotros tenemos pecados ocultos en nuestra vida, cuando tenemos pecados no confesados, como le explicaba nuestro hermanito Juan el día de ayer, créame que su oración no pasa de su boca. Allí se quedó. Acompáñenme a Isaías 59 del 1 al 2. Isaías 59 del 1 al 2. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No importa cuánto haremos cuando estábamos en el mundo, Dios no te escuchaba. Así invocaras el nombre de Dios. La oración del religioso contra la oración del pecador necesitado de gracia, dependiendo de la justicia de Dios. Mire la diferencia. Hay oraciones de religiosos y hay la oración del pecador necesitado de la gracia, dependiendo de la justicia de Dios. Para muchos la oración es un acto de autojusticia y pretendemos creer que somos escuchados a causa de nuestras obras y nuestra propia justicia y que Dios está obligado a darme el pago de lo que yo he hecho. Hay personas que nos acercamos de esa manera, porque hacemos mucho en la iglesia, porque trabajamos, porque evangelizamos, porque damos buen diezmo. Entonces creemos que Dios está en la obligación de escucharnos. Y de eso no se trata la oración.
La oración no es una recompensa, o no tenemos recompensa. La recompensa que tenemos de la oración es Cristo. Cristo, es por Cristo que tú puedes orar y acercarte confiadamente al trono de la gracia para decir pronto oportuno socorro, no tus obras, no tus obras. Acompáñenme en sus Biblias y les leo Lucas 18, 10 al 14. Lucas 18, 10 al 14. Dice la Escritura, a unos que confiaban en sí mismos como justos y que menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba, mire, escuchen esto, consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y mire el publicano, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpea el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Es decir, que la oración que fue aceptada por Dios, que fue aprobada por Dios, que fue escuchada por Dios, y hubo un resultado, porque dijo, este fue justificado. Es decir, este fue perdonado, este fue escuchado. Tengo relación y compañerismo con él. Hay un texto en la Biblia que en estos días se los enseñé y que yo sé que muchos lo han leído, que es Isaías 66, del 1 al 2. Y acompáñeme allá. Isaías 66, del 1 al 2, para que veamos algo maravilloso en este texto. Isaías 66, del 1 al 2. Dice la palabra del Señor. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es decir, ¿qué vas a hacer para mí? Dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, mira el pero de Dios, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Pero me fijaré, pero tendré compañerismo, me relacionaré con aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que no tiene nada, pero quiere depender de mí en todo y que tiembla ante mi palabra. Cuando nosotros oramos, involucramos la palabra del Señor, debemos hacerlo, porque estamos hablando de quién es Dios. Estamos exaltando el nombre de Dios, no exaltándonos a nosotros mismos, que eso es lo que hacía este fariseo. Todos nosotros estábamos ajenos a la vida de Dios, pero gracias a Cristo ahora ese cambio ya somos hijos de Dios y como hijos tenemos ese privilegio por los méritos de Cristo de acercarnos confiadamente. Hermanos, nos podemos acercar confiadamente a Dios, llevar con todas nuestras peticiones, todas nuestras luchas, todas nuestras necesidades, toda acción de gracia, toda acción de alabanza. La podemos presentar delante de Dios como una ofrenda. La oración es un acto también de adoración. No tengamos en poco la oración. No tengamos en poco tener compañerismo con Dios por medio de la oración. La oración es algo íntimo. Tú puedes hablar con Dios de todas tus luchas, todas tus necesidades. No sé si ustedes recuerdan a Ana, la esposa del Cana, la mamá de Samuel, que la amargura que había en su corazón por todo lo que le hacía Penina, por la insatisfacción que ella tenía, el descontento que tenía contra Dios por no ser mamá, su alma estaba amargada y angustiada. Y es por eso que no iba a la presencia del Señor. Pero llegó un momento en que ya no aguantó más. El Cana le dice, mujer, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, ¿por qué estás ensimismada en ti misma y no miras a tu alrededor todas las bendiciones que Dios te ha dado? Ella cayó en sí, cayó en cuenta y arrancó para el para para el sacerdote y llega como a la carpa de reunión y se postra
y empieza a orar y ora de una manera tan angustiosa que el sacerdote le dice, mira, que tú estás ebria, te quiere tu vino y regresa. Y él dice, y dice Ana, no, Señor mío, mi alma está angustiada, estoy atribulada y solo hasta hoy, mire, dice, solo hasta hoy he venido a hablar con Dios. Solo hasta hoy ha hablado. Y el día que habló, Dios la escuchó. El día que se despojó de ella misma, de todo ese dolor, de toda esa angustia, de todo eso que ella tenía como una carga en su corazón, ese día Dios la escuchó e hizo un milagro en su vida. Le regaló a Samuel. Dice que ella después de que oró y que el sacerdote le dijo, mujer, ve en paz, que tu oración ha sido escuchada. Dice que ella no volvió a estar triste más y comió, porque ni comía y vivía en una amargura, en la tristeza todo el tiempo. En Romanos 8:14 al 17. Quien me pueda ayudar con ese texto, por favor, lo puede leer. Romanos 8:14 al 17. Romanos 8:14 al 17. Aló. Dale, hermanita. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Escucharon El eso? espíritu, Perdón. Hasta ahí, esposa. Abba Padre. ¿Quién dijo Abba Padre? Solo Jesús lo pudo haber dicho. Ahora nosotros también lo podíamos decir. Abba Padre. No puede haber temor. Ya no hay temor porque ya no hay pecado en nosotros, ya no está la mano de Dios sobre nosotros, ya no somos enemigos de Dios, somos sus hijos. ¿No han visto que nuestros hijos se acercan a nosotros confiadamente a pedir algo? ¿Por qué? Porque confían en nosotros, porque hay una relación de compañerismo. La única manera que un hijo se acerca con miedo, con temor a pedir algo es porque sabe que tiene algo oculto o porque se tiene una cuenta pendiente con el padre. Pero tú ya tenemos cuentas pendientes con el padre, a no ser que tengamos pecados ocultos. Pero si mi vida es una vida de un pecador arrepentido, un pecador que es consciente de la necesidad de la gracia de Dios todos los días y que acude a ella, tu oración es escuchada y es respondida por Dios en el tiempo perfecto de Dios, no en nuestro tiempo. Y tampoco es como nosotros queremos, es como Dios determina. Nosotros no podemos exigir a Dios qué debe hacer y cómo tiene que hacer, que eso nos lo enseñaron las iglesias carismáticas. No sé si ustedes recuerdan cuando ese cantante o salmista Julio Melgar estaba muy enfermo y que falleció. Fue algo tremendo el espectáculo que hicieron una cantidad de cantantes, y llaman cantantes porque realmente no son salmistas, en un concierto decretando y declarando que no recibieron un no por respuesta, o sea que no le exigían a Dios que sanara a este hombre. Qué fuerte eso, exigirle a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Somos polvo. Somos polvo, hermano, somos polvo. Y Dios hace como quiere con nuestra oración, porque Él sabe realmente lo que tú necesitas y que yo necesito. Hay momentos en que tú oras y hay silencio de Dios. Hay silencio de Dios, porque Dios está orando en ese silencio. Pero tus oraciones son escuchadas por Dios. Ninguna queda en el aire. Y más adelante te lo voy a demostrar al final del devocional. Vamos a ver un ejemplo de que nosotros tenemos esa bendición de poder presentarnos ante el trono de Dios, ante el trono de la gracia, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Sin importar cuán grande sea el problema o la angustia que haya en nuestra alma, podemos acercarnos a Dios confiadamente. Les voy a mostrar un ejemplo en la vida de Daniel. Daniel era un hombre de oración. Y la prueba más grande de Daniel fue enfrentada en la oración, pero no porque fuera el momento más difícil de él. Es que la vida de Daniel era una vida de oración. Daniel era un hombre de oración. Daniel era consciente de la importancia de la oración en su vida y en su vida diaria. Hay un salmo que es espectacular, que es el Salmo 55:16. Dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré,
y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Selah. Daniel buscó, mire, escuchen esto, Daniel no buscó defenderse de sí mismo y sus enemigos. Hoy donde Darío, el rey, a ver qué podía hacer el rey frente a esa situación, frente al edicto que había mandado. Él fue donde tenía que ir, a la presencia de Dios. Dios estaba por encima de Ciro. Dios estaba por encima de cualquier circunstancia en la vida de Daniel. ¿Eres consciente de eso? De que Dios está por encima de toda circunstancia, que Él es todopoderoso, como mismo Jesús dice cuando empieza a orar. Yo conozco que todo lo puedes. Yo conozco que eres todopoderoso, de que eres el Dios eterno, que está sentado en su trono, que es lo que dice también el Padre nuestro. Él está sentado en el reino de los cielos, está sentado en su trono en el cielo. Daniel no buscó defenderse él mismo de sus enemigos. Él no lo hizo. Daniel, como era un hombre de oración y costumbre era estar en la presencia del Señor, dice Daniel 6:10. Mire lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer. No es que Daniel escuchó que firmaron el edicto y que él no podía orar y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? No, lo mismo. Él estaba en paz. Él sabía que Dios estaba en control y iba a ir donde quien tenía que ir, quien podía ayudarle, consolarle, animarle y darle la paz suficiente para enfrentar lo que venía. Eso fue lo que hizo Cristo. Fue al huerto de Getsemaní a depender de Dios y a recibir de Dios la capacidad, la fortaleza, el ánimo para enfrentar la cruz. En un texto paralelo dice que Jesús cuando oró, al terminar de orar, que encuentra a sus amigos, 3 veces los encontró durmiendo. Antes de eso, él regresa la última vez y dice que bajó un ángel del cielo y lo fortaleció. Se para y dice, mi hora ha llegado. Ya estaba listo. Había entregado toda esa carga de angustia y de dolor, porque dice, mi alma está angustiada hasta la muerte, y la entregó al Padre. Y se enfrentó al momento más difícil de su vida. La oración es una acción de negación a nosotros mismos para depender de Dios. A veces actuamos como si la solución a nuestros problemas la tuviéramos nosotros. Dios quiere que nosotros vengamos a Él y dependamos de Él en humildad, una humildad dependiente de saber que Dios es todopoderoso. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 dice la escritura. Filipenses 4, 6 y 7. Y Pablo está en una cárcel y dice, por nada estéis afanosos. O sea, por nada se estresen, por nada se angustien. O sea, por nada permitan de que esa paz que tenemos, esa paz con Dios, esa paz de Dios, no sea eclipsada por tu angustia, por tu estrés. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Aquí algo clave, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios, corandeo. Estamos delante de Dios, delante del Rey eterno, del Todopoderoso. Dice, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, Señor, eso es fe. Aquí está hablando de fe. Acción de gracias es fe, es confianza, es dependencia. Es decir, Señor, te entrego esto, tú harás con ello conforme a tu voluntad. Y luego dice, y la paz de Dios, ese shalom, esa plenitud de saber de que Dios está en control, de que somos sus hijos, de que Él ha escuchado su oración y que hará con ella conforme a su voluntad, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Dice, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, tus emociones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El sello de esa oración es Cristo. La seguridad de que esa oración es escuchada es Cristo. Y la seguridad de que esa oración será contestada y Dios hará conforme a su voluntad es Cristo. Dios quiere que vengamos a Él en humilde dependencia, reconociendo de que Él sabe lo que necesitamos. Él lo sabe.
Él lo sabe antes de que tú lo digas, pero Él quiere escucharte, Él quiere escucharnos, Él quiere hablarnos, Él quiere que nos relacionemos con Él. La disposición del corazón humano siempre se inclina a la independencia, a la autosuficiencia, a la autojustificación. Teológicamente podemos saber que somos dependientes de Dios y que debemos serlo, pero en la práctica vivimos como si fuéramos autónomos. ¿Por qué? Porque no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que todo aquel que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Hebreos capítulo 4 se nos muestra que la manera en cual retenemos nuestra fe, no mirándonos a nosotros mismos, ni mucho menos a las circunstancias, sino mirando al gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Escucharon eso? Según nuestra semejanza, igual que nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La oración es sinónimo de dependencia a Dios. Nos lleva a conocer su voluntad y nos enseña a esperar confiadamente en la soberanía y majestad de Dios. Qué hermoso es tener esto en mente. Qué privilegio es poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y dice, y recibir pronto y oportuno socorro. Es en el tiempo de Dios. Hay un texto que yo siempre le digo a las personas cuando están angustiadas y fatigadas y quizás con grandes problemas. Y les garantizo que si ese texto lo ponemos en práctica, van a pasar cosas en nuestra vida. Primera de Pedro capítulo 5, versículos 6 y 7 dice, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él te exalte cuando fuere tiempo, echando todas tus ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillémonos. Cuando oramos nos humillamos ante Dios. Cuando nosotros oramos estamos humillados en la presencia del Señor, con corazones contritos y humillados, humildes delante de Dios. Pero muchos llegamos arrogantes, muchos llegamos en nuestra autosuficiencia, en nuestra autojusticia, como llega el fariseo ante Dios. Pero necesitamos postrarnos delante del Rey. Como decía nuestro hermano Juan cuando enseñó acerca de la adoración, es postrarnos delante de Dios, es estar de rodillas delante de Dios. Dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que nunca han subido al corazón del hombre. Cosas que tú crees en las cuales Dios no puede intervenir. Dios puede intervenir y interviene en todo. Él es todopoderoso. Pero en la hay oraciones sin fe. Como decía nuestro hermano Juan ayer, hay adoración sin fe. Hay oraciones sin fe, es solamente palabrerías. Vamos a la presencia del Señor, oramos, confiamos de que estamos orando y salimos en la misma angustia y en la misma pesadumbre, en la misma preocupación. Bueno, ¿y no estuvimos orando? ¿O estuvimos en la presencia de Dios? ¿O dónde estuvimos? ¿Qué estuvimos haciendo? Necesitamos entender de que nuestra oración debe estar cargada de fe, de confianza en quién es Dios. ¿En quién es Dios? ¿Cuál fue el modelo de oración que el Señor enseñó? Lucas 11:2-4. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Esto era muy especial. ¿Por qué? Porque nunca en la Biblia nadie oró de esa manera. Todo el mundo decía Dios, o Jehová, o Yahweh, o Santo Israel, o Altísimo, Supremo, Soberano. Pero el Señor dijo, Padre nuestro. Es decir, es nuestro Padre. Eso tuvo que haber volado la tapa a los sesos a los discípulos. Padre nuestro. O sea, esa relación de intimidad, de compañerismo, de cercanía, porque la palabra Padre simboliza cercanía, simboliza provisión, simboliza protección, simboliza dirección, simboliza autoridad. Padre nuestro. Y dice que estás en los cielos. Es decir, tu morada es el trono. Está hablando de soberanía, de gobierno, de autoridad. Está hablando de quién es Dios. Y le está diciendo, santificado sea tu nombre.
Está diciendo que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta oración. Que lo que esté pidiendo te dé gloria y honra. Que lo que esté pidiendo, cuando tú lo hagas, exaltes y glorifiques tu santo nombre. Venga tu reino. En nuestras oraciones estamos anhelando el regreso de Cristo y estamos conscientes del regreso de Cristo. Porque dice, venga tu reino. Jesús viene con su reino. Ya el reino de gracia está en nosotros gobernando su corazón. Pero el reino visible, que todo ojo lo verá, está próximo a venir. Cuando tú ahora estás consciente y estás pidiendo, Señor, venga tu reino, pero para que venga tu reino yo estoy haciendo o preparándome para venir a la venida de ese reino. Estamos predicando, estamos buscando la santidad, estamos ocupados en la obra del Señor. ¿En qué estamos ocupados? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mire que está hablando de la dependencia diaria, pan nuestro de cada día. No está viendo el mercado del mes o el mercado del año. La dependencia de todos los días a Dios. Dánoslo hoy. Y luego dice, perdona nuestros pecados. Somos pecadores, reconociendo la pecaminosidad de nuestra vida. Pero también dice, porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, pedimos perdón, que Dios tenga misericordia a nosotros, pero nuestras oraciones están cargadas de odio y resentimiento en contra de alguien. Pues hay que pedirle perdón a Dios por ese sentimiento, porque no estoy perdonando como Él me perdona a mí, incondicionalmente. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ayúdanos en la tentación. Velad y orad. Líbranos del mal. Algo que no podemos perder de vista, el valor que tiene orar. Pues para nosotros poder acercarnos a Dios en oración, es decir, en verdadera relación de compañerismo, es por el sacrificio de Cristo. Y voy a terminar con este texto que les contaba. ¿Por qué nuestras oraciones nunca caen vacías? ¿A dónde van nuestras oraciones y qué hace el Señor con nuestras oraciones al final de la historia? Apocalipsis capítulo 5, versículos 7 al 9. Juanito, ayúdame con ese texto. Apocalipsis 5, 7 al 9. 5, 7 al 9. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Escucharon eso? ¿Qué hicieron con las oraciones? Y les voy a leer del 1. ¿Qué es lo que estaba pasando? El rollo del Cordero. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo. Mire que Juan lloraba mucho porque porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono el de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante de él, cordero. Todos tenían arpas, y escuchen esto, y copas de oro llenas de ¿qué? Del incienso que son las oraciones de los santos. Hermanos, tus oraciones son un acto de adoración porque es la dependencia de su pueblo al Señor. Y Él abre el sello, abre los sellos para que se desate toda la justicia de Dios en contra de aquellos que estuvieron en contra de los santos y del Santo Israel. ¿Se ve que tu oración es importante?
Y es un privilegio poder orar. Hermanos, tengamos un hábito de oración. Que este devocional nos sirva para entender lo importante que es la oración en nuestra vida. Porque Dios está en esa oración. Cristo está en esa oración. Están presentes cuando tú oras. Y tus oraciones van a ser escuchadas. Van a ser escuchadas.